La manipulación del pasado, otra estrategia del castrismo que Venezuela repite. Los cubanos de las tres últimas generaciones tienen muy poco respeto y conocimientos por la historia republicana, porque desde el 1 de enero de 1959 se inició una campaña de descrédito contra la República con el objetivo de recrear un pasado del cual todos los insulares se sintieran avergonzados. Esa gestión fue parte esencial del proyecto castrista de refundación nacional. Era imprescindible presentar un país sin valores ni progresos, tampoco soberanía, para justificar un proyecto contrario al sentir nacional que hiciera posible violentar hasta la raíz las normas y las costumbres de la nación. Lo primero fue restarles trascendencia a las fiestas patrias y relevancia a los patricios de las gestas independentistas. Hubo esfuerzos por cambiar símbolos nacionales como la bandera, pero no avanzaron en ese proyecto. La historia republicana fue editada en su totalidad. Solo aquellas figuras y acontecimientos que tenían algún vínculo con el nuevo régimen fueron respetados y magnificada su importancia. Las costumbres fueron alteradas o suprimidas como ocurrió con la Semana Santa y las festividades religiosas de fin de año. El nuevo país partía de cero y su advenimiento se celebra el 26 de julio y no el 20 de mayo. Hasta el vestir fue censurado y la urbanidad ciudadana, un rezago burgués. La nomenclatura castrista entendió que si no se mostraba un pasado vergonzoso en el que la miseria moral y material estaba generalizada, donde la discriminación, la violencia y los abusos eran las normas, más una clase dirigente solo interesada en su beneficio propio y al servicio de una nación extranjera, Estados Unidos, maniobra que convertía a ese país de un solo golpe en el enemigo histórico de Cuba, no solo de la revolución, no sería posible conseguir obreros y capataces que trabajaran para construir el Edén que los Castro prometían. El odio, el sectarismo, la discriminación de todo tipo, junto a la destrucción de los patrones de conducta ciudadanos, fueron las recetas que usó el nuevo régimen, siempre aderezadas con una fuerte poción de miedo, para exterminar a la Cuba que conocíamos y empezar a construir la de los Castro. En realidad no fueron Hugo Chávez y sus compañeros de viaje, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa, los pioneros en manejar con acierto la estrategia de demonizar el pasado, avergonzar a los conacionales al descubrirle una república execrable y formular pautas que condujeran a legitimar las acciones del gobierno, por medio de otra constitución que instituyera nuevos poderes públicos con funcionarios leales al país supuestamente recién fundado. Las propuestas chavistas de una constitución originaria y poderes originarios era el fundamento de su plan. Estaban reinventando el país, generando espacios para moldear a su antojo las nuevas instituciones, tal y como si el pasado no hubiera existido. Paradójicamente, en Cuba el término originario no tenía relevancia porque el nuevo régimen no era producto de elecciones, sino consecuencia de una rebelión armada que sustituyó un gobierno militar por otro, que a su vez derivó en una cruenta dictadura que estableció un régimen totalitario. La implementación de las nuevas normas e instituciones se produjo muchos años después, porque en la isla la violencia fue fuente de derecho, parafraseando una inexplicable resolución de la Corte Suprema de Justicia de Cuba en la madrugada del 1 de enero de 1959. En Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador los déspotas llegaron al poder por elecciones, lo que demostraba que a pesar de las lacras que denunciaban esos países por vivir en democracia eran perfectibles, había espacios para mejoras y cambios que no tenían que ser precisamente los que ellos prometían. El propio dictador Hugo Chávez dijo que juraba ante una constitución moribunda, un rotundo desmentido a todas las acusaciones que proferían. El proyecto cubano estaba orientado a crear una nueva historia, un pasado que avergonzara a la ciudadanía,
en particular a las nuevas generaciones y basado en ese inventario educar a la medida y conveniencia de la casta del 26 de julio. Es cierto que los primeros 31 años la soberanía de Cuba estuvo limitada por un apéndice constitucional impuesto por Estados Unidos, pero, a partir de su derogación, en lo que se pudiera llamar la Segunda República, el país asumió todas sus prerrogativas, hasta la conversión de la isla en una satrapía soviética, en 1959, por conveniencia de los hermanos Fidel y Raúl Castro, y los sicarios que les han servido por décadas. Thì em bảo là nếu anh cứ chữa 20 ngày ở đây đi đâu nó không đỡ thì bắt đầu về anh quyết mà chữa tiếp. Thuốc anh chữa cái bệnh dây thần kinh liệt số 7 là rất là nhạy.